ahorita. Me dice Gemini que no seamos unos tech bros con este tema porque os vamos a hablar de cómo realizar una aplicación para vuestro día a día o como Porque tú has para realizado usuario. una últimamente. El otro día publiqué en Válidamente en la comunidad privada Eso es. que A la que os podéis suscribir. a la que os podéis suscribir, precio low cost, y este es un montón de recursos y un montón de ideas y un montón de cosas, que me hizo una app en 10 minutos. Sí, la probé. Y 10 minutos que a lo mejor son más de la cuenta. No la entendí, pero la probé. No la entendiste De porque... hecho, rellené mi primer día y dije, espérate, tengo que rellenar ahora los 5 años anteriores. Claro, a ver, es que Creo fue que estaba mal programado. Es una app, no, es una app que si sabes lo que buscas, te da te cumple la función. A mí me gustan la idea de los diarios Obonichi, que son agendas donde en una página tienes el mismo día durante 5 años diferentes. Entonces, esto se utiliza para trabajar esa toma de perspectiva y que tú hoy, que nosotros estamos grabando 16 de enero de 2026, escribas lo que sea, ¿no? Modo journaling, pero el año que viene, mismo día, 16 de enero, verás lo que escribiste hoy. Es que en tu Obonichi en la aplicación tiene los 4 años anteriores porque se puede poner los 4 años siguientes. Está hecha y está guay porque... bueno, la idea es que se hubiera visto abajo 2026, 2027, 2028. No porque no puedas escribir lo que va a pasar en el futuro. Pero que no se escriba, tampoco vas a escribir. Dando a entender que volverás ahí. Claro, es un problema de diseño. Es un problema de UX. Ya, lo que pasa es que las agendas de Yo no me Obonichi... y me rayé. Claro, pero si tú hubieses buscado una agenda Obonichi, habrías entendido lo que está pasando. Obonichi de papel saldrá 2026, 2027. Vienen hacia arriba, claro. pero claro, porque se asume que vas a tener la agenda durante 5 años. Claro, pues también, ¿no? En este caso es que la experiencia de usuario está centrada en que tú veas los 5 años ya anteriores. Claro, si no has escrito nada... No la conocía. Está guay. Yo lo conozco desde hace tiempo. De hecho, yo estaba mirando un poco para comprármela y dije, pero si yo al final donde más escribo y tal, a veces en el teléfono... Así en el cabecero de la cama, rollo, o sea, en la visita de noche. Que como journaling, o sea, dentro de lo que es el journaling, para mí es la mejor metodología. Me gusta para ir tomando perspectiva. Como antes de dormir voy a escribir las cosas. Claro, son agendas así de gordas, porque date cuenta. No pasa nada, no sería la única cosa gorda en la cama. Bueno, pues por eso solo nos escucha el 80% de hombres en este podcast. El tema es que utilicé Lovable.com, si no recuerdo mal. De todas formas, pues, lo dejamos por ahí. Y me pareció hiper sencilla de utilizar. O sea, yo me hice una cuenta en nada de tiempo. Utilicé, como siempre, otra IA para dirigirme, porque Lovable es una herramienta que usa créditos. Es decir, no es que tengas y si le preguntas cosas a Lovable, te cobra los créditos. Si empiezas a reformular cosas, vas a gastar créditos y al final te vas a quedar con una app a medias. Sí. Yo cogí el enlace de referido, atención, de David Aparicio, de Ciencia, que además estuvo aquí en nuestro podcast, porque él es también muy friki de estas cosas. Sí, sí. Y claro, dije, hostia, qué guay, lo demostró. Y bueno, muy guay, la hice en un momento y ya me dejó pensando. Dije, tío, esto ha sido muy fácil para un producto mínimo viable, que ya sabéis, en nuestra metodología Lean, es una manera de diseñar algo que por lo menos funcione y te permita validar una idea de negocio. Es perfecto. Porque no tienes que invertir. Joder, ¿cuánto me habría costado a mí hacer esa app con un desarrollador? Tú me enseñaste Lovable, y yo te dije, ostras, creo que voy a rescatar un side project de mi infancia, por así decirlo. Y eres como que te entran ganas de decir, ostras, esa aplicación que siempre había pensado, si Darío ha sido capaz de desarrollar la agenda Hobonichi esta, en un momento, puedo hacer realidad muchas cosas, ¿no? El tema aquí es hacer cosas muy complejas que ya invita a más bugs, porque esto yo creo que ahora mismo, y en el futuro creo que cambiará, pero ahora mismo está muy orientada a micro SaaS, a microaplicaciones, porque en cuanto empiezas a desarrollarlas un poco más, ya ahí hay temas que a lo mejor tú, que no tienes conocimiento de programación, podrías ir dejando escapar. Sí, yo creo que estaría guay como para, hablando mal y pronto, transformar un Excel en una aplicación visual. Claro, si tú, por ejemplo, utilizas un Google Form o cualquier cosa para el autorregistro, con Lovable puedes hacerla y eso sí sería perfecto. Porque al final son 4 entradas, un backend, una hoja de datos donde irás viendo tú todo eso y poco más. Para ese tipo de cosas le dices a tus clientes, oye, pues descárgate esto y tal, que es lo que vamos a utilizar. Ahora hablaremos de la protección de datos y de este tipo de cosas que sí que es importante. Pero ojo, me parece hiper funcional, porque a lo mejor tú trabajas
desde una corriente y además con una metodología que es muy particular tuya. Entonces no va a haber ninguna aplicación que se adapte por completo. Si aprendes a hacer esto, que además es muy accesible, solo necesitas hacer buenos prompts. Como en toda la inteligencia artificial. Sí. Prompts que le puedes decir al propia IA que te lo haga. Claro, le dices, hazme el prompt. Claro, yo utilizaría, para no gastar crédito, a un Gemini, un ChatGPT o cualquier cosa, para repensar mucho ese prompt inicial, que fue lo que yo hice. Entonces te da un prompt así de loco, tú le das buenas instrucciones a Gemini y al final acabas con un prompt que te obliga también a pensar en lo que quieres pedirle a Lovable y también en tu aplicación, y al final se la lanzas. Y luego ya puedes ir iterando. Es que es loquísimo porque Lovable también hace como una especie de review de la aplicación y te dice, ojo, he encontrado este problema. Es muy tonto. Me dice, te pone un botón, pídeme que lo resuelva. Y yo pensando, ¿resuélvelo tú? Claro, pero si hago gasto de créditos. Así soy yo el que gasta el crédito. Para eso te pago. Exacto. Para eso le pago yo. Así que bueno, te puedes empezar si te puedes gastar mucho dinero, porque David me dijo que se gasta un dinero y yo lo sentí, claro, en Lovable. Si empiezas a iterar en la aplicación, al final empiezas a meterle créditos y en un fin de se te va un dinero, ¿eh? Así que tienes que tener claro un poco cómo desarrollar ese producto mínimo viable. Luego está investigando un poco, también para este episodio, había más herramientas, pero creo que ninguna se acerca. Porque yo conocía a Software. Que al final... bueno, Software es muy conocida. Claro, era muy conocida porque funciona como con cajitas y tal. Exacto. Yo Software la he usado... Yo la probé. Me acuerdo que la usé hace mucho tiempo para un tema de turismo. No recuerdo muy bien para qué fue, pero... ¿para qué fue? Creo que fue para un tema de turismo, no recuerdo muy bien, pero era como... Haces como... las típicas webs visuales de rollo Airbnb, donde tienes como varios productos, haces como una especie de Shopify. Sí, bueno, es que hay como una escala, tú puedes, o sea, está Lovable, que es muy sencilla y todo funciona. Para poner bonitos bases de datos. Sí, eso es Software. Y luego tienes, que es que creo que, no sé si Uber o alguna de estas se había construido en la siguiente, que es Babel.io. Babel.io también súper conocida. Es muy potente. Pero para vosotros, esto de Lovable es mejor porque os permite hacer las cosas con lenguaje natural. A ver, y siempre tenéis la opción de hablar con el modelo de lenguaje que queráis sobre la idea que tenéis y que os recomiende la mejor herramienta y que después, una vez ya veáis esa herramienta, entréis en la parte táctica, ¿no? del desarrollo de esa herramienta. Pero lo importante es que yo creo que lo que trae el hecho de conocer Lovable es el hecho de pensar en el modelo como tal de trabajo, de decir, tengo una idea replicable para otros clientes, escalable, por así decirlo, voy a desarrollarlo, ¿no? Y al menos el meter esa manera de pensar, ¿no? Sí. Pero, Nacho, también es muy importante que tengamos especial cuidado con la privacidad. Y esto sí lo he tenido que investigar un poco más. No hagamos, ya directamente la recomendación directa, no hagamos aplicaciones que tengan que ver con la salud. Y diréis, pero si somos psicólogos, ¿cómo no? ¿Qué aplicación hago? Hay diferencia entre aplicaciones de salud y de bienestar, de lifestyle y de todo eso. Una aplicación de mindfulness está dentro de esto de bienestar. Sí, tú dices que no entre en la parte más clínica. Claro, la evaluación, diagnóstico, todo eso. Claro, yo no lo tocaba. Se llama rollo generación de hábitos, herramientitas de coaching. Exacto, algo así. El tema del autorregistro, ojo, cuidado con eso. Evidentemente, uses la que uses. Intenta medir bien lo de la protección de datos, que lo puedes hacer justamente con la IA, con Lovable, le puedes ir indicando que ponga ahí sus checkbox y todo este tipo de cosas. De hecho, es como el siguiente paso que yo tendría para la agenda de Bonichi. Ya veré si yo desarrollo algo con eso, porque te he dicho una idea. Sí, me has dicho una muy buena para padres. que te he calentado bastante. Y yo te había comentado, por ejemplo, la idea de lo de la rueda, ¿no? De la vida. Vamos a hablar de eso, venga. Pues llegado a este punto, que sabemos que existe la tecnología, ¿qué casos de uso se te ocurre a ti? A mí se me había ocurrido ese por un amigo, fíjate. Trabajé en terapia la rueda de la vida esta, muy de coach. Y claro, al final vas como poniéndole una nota a ciertos puntos de la vida y desarrollando como esa gráfica visual. Y yo esto se lo he comentado a un amigo y este amigo de pronto me pasa un pantallazo de un Excel. Y yo, claro,
O sea, él se dedica a datos, ¿vale? Entonces, él dijo, mi ecosistema es Excel. Y de pronto dije, ostras, era muy bueno porque, claro, él iba como modificando eso y viendo la gráfica en tiempo real cómo se iba moviendo. Y él hace una revisión de esto. Y cuando me has comentado esto dije, bueno, pues lo que yo hice en papel podría ser una app desarrollada por mi propio terapeuta que le sirva a él también para tener como un registro de la evolución de esa persona en terapia, a través de ver los resultados a lo mejor de esa rueda, y a mí en concreto para tener como esa evolución de manera más visual. Y que pudiera incluso tener recordatorios de, pues yo sé, quincenalmente o mensualmente de, oye, actualiza tu rueda de la vida a ver si alguna puntuación ha subido o bajado. Vale, sí, está guay. Esto sería como una herramienta terapéutica. Sí, pero... Sí, no, es que ahora la siguiente aplicación que te voy a pedir, esta no te he avisado con tiempo. No la he pensado. No la has pensado, pero la vas a pensar muy rápido porque te conozco. Vale, se me ocurre que de la misma forma podríamos tener un repositorio de recursos donde tú incluso te grabas, lo subes y la persona pues tiene ahí toda la base de datos y va señalando la que tú le estás recomendando. Y está muy guay, muy sencillito y tal. Vale, puedes hacer aplicaciones que te ayuden en el día a día en la terapia. Pero también puedes sacar algún tipo de aplicación que monetices. Hablando de una especie de... Bueno, un SaaS no, pero la típica aplicación con freemium que cuelgas en la App Store y pues te da unos ingresos recurrentes. Tú y yo hemos hablado de una, la puedo decir, la decimos. La comentamos, robádnosla. No, es que es muy buena. Es muy buena. Es que creo que la vamos a desarrollar. Sí, no la cuentes. Vale, pero bueno, podríais hacer una aplicación, por ejemplo, de mindfulness. Esto ahora mismo está al alcance de cualquiera. Tú, imagínate, eres un psicólogo o psicóloga que estás especializada en mindfulness, creas contenido de todo esto, tienes tu podcast, subes tus meditaciones y dices, me hago una app como Petit Bambú o alguna de estas... Headspace, típica Headspace. Pues tú ahora, Headspace, si la usáis, hombre, ya hace mucho que no la pruebo. Tiene su parte freemium. No era muy compleja. No. Realmente es un repositorio de recursos con una especie de un programa. Estaba pensando en otra aplicación que cayó. ¿Qué cayó? Calliope. Y Calliope. Pues también, ahora mismo, ese tipo de aplicaciones, como producto mínimo viable, se pueden hacer súper sencillas. Entonces tú, si tienes una comunidad medio decente, gente interesada en tu contenido ahí. Claro, dice, pues mira, yo voy a coger y voy a llevar mi contenido más organizado, que a lo mejor lo tienes ya está colgado en YouTube, en Spotify, en donde sea, yo mismo lo tengo. Pero en vez de tenerlo suelto ahí en tu web, rollo con enlaces sueltos, estás como que lo tienes todo coges, configurado ahí. te haces tu aplicación, la cuelgas en la App Store, en la Play Store, le haces un poco de SEO para apps, que es el ASO. Una evolución. El prototipo, el MVP. A ver, sí. Es seguir usando herramientas sencillas. Claro, yo luego sigo a... se me ha olvidado el nombre de este hombre, el de Picasso. Sí. Sé quién dice. Ese. Que muchas veces le da por hacer sus fricadas. Él es experto en posicionamiento. En posicionamiento. De apps y sí, tal. Pero... te crea mucho hype, pero luego tú no sabes posicionar una app. No tanto, claro. Pero si tuvieras una idea que puedas posicionar... Claro. Pues eso sería también interesante. Es que además... con todo esto de la IA, ya te dije a ti que ya me están llegando algunas personas a través de las recomendaciones de ChatGPT y que además ahora desde la alianza con Etsy y ChatGPT, Etsy es la plataforma esta donde muchos creadores y creadoras suben sus productos y tal, pues que ahora ChatGPT ha integrado la pasarela de pago, creo, ¿no? Y no sé si ya en España, pero pronto podréis comprar a esos creadores directamente a través del chat. Entonces... el tema del ASO o del SEO, el ASO es el SEO dentro de las aplicaciones. Del GEO, del posicionamiento. Aparte del GEO, exacto, el GEO. El GEO también para las aplicaciones. Claro. Lo que me vengo a referir es que, aparte de tu comunidad, tú podrías, aparte de a tu comunidad le podrás vender esta aplicación, también le puedes vender a toda esa gente que esté buscando, ¿no? Yo, por ejemplo, oye, ¿hay alguna aplicación para Bonichi que me pueda descargar para iPhone? Y te dice, pues mira, justo esta y tal, y a lo mejor yo no la he posicionado bien, pero la IA lo ha buscado. La ha encontrado. Así que para mí estamos en una época interesante que democratiza todo este tipo de recursos, todo este tipo de productos y que si encima aprendes a desarrollar estas habilidades de vibe coding, este rollito de programar mientras escribes, es lo que decía, no sé en qué podcast, que el límite de lo técnico y no técnico cada vez se hace más
más difuso. Sí es cierto, hombre, que te va a hacer falta una mentalidad muy de programador. Sí, para hacer una aplicación. Sí, claro, porque a mí me resulta cómodo porque, joder, por lo menos hice un año de informática, aprendí a hacer pseudocódigo. Justo estaba escuchando, y ya cerramos, estaba escuchando el podcast este que siempre hablamos de inteligencia artificial, que no voy a mencionar más, y hablaban del vibe coding y decían que es que al final, claro, había muchos programadores como temiendo esta ola del vibe coding y era como, es que ya hay que dejar de pensar en el programador full táctico de hago código, pim, 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 sino que ya hay que empezar a pensar en el programador que desarrolla productos. Sí. O sea, que tiene esas capacidades de pensar como product manager. Exacto. Entonces, como ya hay que dejar de pensar tanto en la táctica, que de hecho esto en otros episodios lo hemos hablado, y empezar a pensar más estratégicamente, ¿no? Olvídate ya de cómo se hace una aplicación, sino piensa en qué necesita esa aplicación para que funcione en el mercado. Y ya con la IA voy a empezar a desarrollarla. Claro. Y no me hace falta tampoco ese conocimiento técnico, por así decirlo, del desarrollo como tal. Luego habrá, por supuesto, programadores que echen esto por tierra y tal. Pero... A ver, yo creo que un buen producto como este, y ya sí que terminamos, sí te va a obligar a saber qué es una base de datos, cómo funciona el backend. Claro, no te va a hacer falta programar como tal, no necesitas Python o Java o lo que te haga falta, no te va a hacer falta nada de eso, pero nociones básicas de la teoría, de la estructura, ¿no? De la arquitectura, yo creo que un poco necesitas. Y al final, pues, esto te permite desarrollar un pequeño producto, que la cosa va escalando. Bueno, ya buscaremos gente que nos ayude. Pues ya nos ayudarán con eso. Exacto. Perfecto. Pues nada, nos escuchamos en la siguiente pildorita.